Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con lo que seguimos de esta parte de los problemitas. ¿Está bien? Tenemos acá. El problema nos dice, vamos a continuar con lo que vamos a trabajar aquí. A ver, en el problema, ¿qué nos dice? El problema es el problema número 7 de la página 33. Problema número 7 de la página 33 nos dice, la medida del ángulo interior de un polígono regular de n lados excede en 12 a la medida del ángulo interior de un polígono de n menos 1 lados. Hallar el valor de n. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, miren aquí. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que son dos polígonos. Uno que tiene el lado n y el otro es n menos 1. Nos dice el exceso entre ellos, el exceso viene a ser una diferencia. Entonces voy a hacer la diferencia de la medida del ángulo interior de n menos la medida del ángulo interior de n menos 1. Eso nos sale igual a 12. Pero nosotros sabemos que la medida del ángulo interior n, mediante la fórmula, va a ser reemplazando 180 n menos 2 sobre n. Menos, aquí tenemos menos la medida del ángulo interior, pero de n menos 1. Entonces aquí lo vamos a trabajar así, 180 por n, pero en este caso va a ser n menos 1 ahora, menos 2, todo eso sobre n menos 1. ¿Ve? Sobre n menos 1. Y todo eso va a ser igual a 12. Entonces, de aquí ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, sacamos acá doceava a todo. Y sacamos doceava, que nos va a dar. Entonces, esto va a ser 15, por n menos 2, en esta parte de acá, será 15 por n menos 2 sobre n, ¿no? Sobre n menos, en este caso también nos va a dar 15 por n menos 3, porque menos 2 menos 1 menos 2 menos 3 sobre n menos 1. Entonces acá miren qué es lo que tenemos ahora aquí, y esto va a ser igual a la 1. Entonces acá sacamos, multiplicamos, ¿no? Mínimo con un múltiplo, acá será n por n menos 1, y acá será 15, a ver, n por n menos 1 entre n nos da n menos 1. Entonces queda 15 por n menos 2, todo eso multiplicado por n menos 1. Menos, aquí, n menos 1 por n entre n menos 1 se va el n menos 1 y nos queda n. Entonces será igual a 15 por n menos 3, todo esto por n. Entonces aquí, realizando operaciones que nos va a dar, a ver, 15n cuadrado, y acá la final a 15n cuadrado, menos 45n, acá, 15n cuadrado, resolviendo, menos 45n, más 30, menos, acá nos da 15n cuadrado, más, menos por menos más, 45, y todo esto va a ser, este de aquí va a pasar a multiplicar. Entonces será 1 por n menos 1, esto será igual a n por n menos 1. Acá distribuimos y nos va a dar acá. Se van a cancelar 15 con 15, 45n, 45n, y acá tenemos n cuadrado menos n, y este pasa al otro miembro. Entonces, ¿en qué quedaría?
n cuadrado menos n menos 30 igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces acá tenemos una ecuación, ¿no? De segundo orden. Vamos a trabajar 6 y 5, n, acá un negativo. De acá sería n menos 6 por n más 5. Lo igualamos a 0, de acá sacamos que n menos 6 igual a 0 y n más 5 igual a 0, ¿no? Entonces aquí vemos que, aparte de acá lo voy a hacer al costado porque acá abajo no se va a ver. Entonces de acá sacamos que n menos 6 igual a 0, de acá n0 igual a 6. Del otro lado, n más 5 igual a 0 pasa n igual a menos 5. Entonces, como te piden el valor de n, y n tiene que ser un número positivo, por lo tanto, no es cierto, sino n será igual a 6. Por lo tanto, la respuesta n será 6. Bien, entonces vamos ahora a ver en el otro lado de la pantalla, en el otro lado de la pizarra vamos a trabajar lo que es esta parte de aquí, ¿no? Vamos a trabajar la otra parte de la pizarra que tenemos ahí. Vamos a darle un poquito más para que se pueda ver. En esta parte de acá vamos a hacer el siguiente problema. Problema número 10 de la página 33. ¿Qué nos dice ese problema? Este problema nos dice, ¿cuáles son los polígonos cuyos ángulos internos están en progresión aritmética de razón 3? Si el menor de ellos es un ángulo de 135. Es parecido al primer problema, al segundo problema que ya lo hemos visto aquí, ¿no? Entonces vemos aquí, dentro de los datos que nos dan, los datos nos dicen así, nos dice que la razón es igual a 3. ¿Y qué más? Y nos dan el ángulo inicial que es 135. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, como tenemos en este caso, nos piden allá ¿qué polígonos son los que cumplen eso, no? Entonces va a ser el primer ángulo va a ser 135. 135, como es con razón aritmética de R, nos va a salir más 3. El siguiente va a ser 135 grados, porque estos son grados, por eso son grados. 135 grados más, ahora, como la razón es 3, sería más 6. Seguimos allí, 135 grados más 9, ¿no? 135 grados más 9, ¿no? Y así sucesivamente vamos a trabajar los problemas, ¿no? Y así sucesivamente. El último va a ser 135 grados más 3n más 3 por n menos 1. Ese es el último de los ángulos, ¿no? De los ángulos que tenemos. Entonces, este es el primero de esta serie, y este es el último valor de la serie. Entonces, ustedes se acuerdan que hay una suma de números cuando nosotros tenemos en serie, ¿no? Entonces, va a haber una fórmula de eso, va a ser la suma de los números de acá, o sea, en este caso de los ángulos, la suma de los ángulos internos, para aquí va a ser, la suma de eso va a ser el primer número más el último entre 2, todo esto por la cantidad de números que hay ahí. Y esto también va a ser igual según la fórmula que nosotros tenemos ya de polígonos, va a ser 180 n menos 2. Esa va a ser la suma de todos los ángulos. Entonces aquí reemplazamos, tenemos la suma de ángulos internos de aquí, que nos dice que va a ser el primer término es 135, más el último término es 135, más 3n menos 1, todo esto sobre 2
y a la vez está multiplicado por n, ¿no? Entonces tenemos acá así. Y esto va a ser igual a, acá vamos a distribuir, ¿y qué nos va a dar? Al hacer la distributiva nos da 180n menos 360 grados. Ahora tenemos acá, operando, ¿qué nos va a dar? 135 más 135 nos da 270, ¿no? 270 más 3n menos 3. En esta parte de acá, este 2 pasa a multiplicar y todo esto está multiplicado por n. Este 2 multiplica, acá nos da 360n menos 720. Aquí, miren, 270 menos 3 sería 267n. 267n más 3n cuadrado, igual a 360n menos 720. Todo a un solo miembro, lo pasamos y este pasa restando, este pasa sumando, y que nos da 3n cuadrado, 3n cuadrado, nos queda 3n cuadrado menos 93n, más 720 igual a 0. Entonces acá buscamos, miren, tratamos de simplificar tercia en todo y nos quedaría n cuadrado menos 31n más 240. Sacamos tercia. Entonces acá buscamos aspa simple n por n y acá van a ver dos números que nos va a dar 15 por 16. 15 más 16 nos da 31, pero esto tiene que ser negativo para que el aspa coincida menos 31. Entonces los valores, ¿cuáles van a ser los valores de n? En este caso va a ser n menos 16 por n menos 15. Cada uno lo igualamos a 0, entonces sería n menos 16 igual a 0, ¿no? Esto sería que n será igual a 16. Para otro valor, n menos 15 igual a 0, pasa entonces n será a 15. Entonces, ¿cuáles son los valores que nosotros tenemos? Va a ser el hexaedro y el pentadecágono. Hexadecágono, para acá, hexadecágono, y acá será el pentadecágono. Y eso vienen a ser los valores de n, ¿no? Miren acá, con esto nosotros terminamos lo que es la parte de polígonos, ¿no? Y ustedes van a tratar de ver ahora, ¿no? Lo que corresponde a la tarea, ¿no? Eso vamos a hacerlo. A ver lo que corresponde a la tarea. Vamos a revisar así rápidamente. A ver, un momentito. Aquí vamos a buscar, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar, voy a pausar. Vamos a compartir lo que es la tarea, ¿no? Tenemos acá, miren, lo que es la tarea. En este caso, ¿qué tenemos? A ver, la tarea, ¿no? Es de calcular el número de lados de aquel polígono convexo que al duplicar el número de los lados, la suma de los ángulos internos se cuadriplica. Entonces, acá te piden n, ¿no es cierto? Y haces tu equivalencia. Al duplicar el número de lados, entonces n acá será 2, la sumatoria se va a cuadruplicar. Entonces haces primero con n y luego haces con 2n y nos dice que la suma va a ser 4 veces la primera. En este caso de aquí, miren, tenemos sumatorias de ángulos internos y un polígono. Este es un polígono de 6 lados, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Van a hallar la sumatoria de los ángulos para un polígono de 6 lados, la suma de ángulos internos va a ser igual a 180n menos 2, donde n va a ser 6 y de ahí hayan
la sumatoria de los ángulos. Una vez que hayan esa sumatoria, suman esto, lo igualan ahí y les va a dar el valor de x. En la número 3, nosotros tenemos la suma de los ángulos internos y externos de un polígono regular están en relación de 5 a 1. Suma de ángulos internos sobre suma de ángulos externos es como 5 es a 1. Calcule las diagonales que tienen el polígono cada lado de esto de acá, el número de diagonales lo van a trabajar con la fórmula del número de diagonales, ¿no? Y luego de ahí nos dice que cada lado mide de 6, ¿no? Entonces hacen el perímetro, ¿no? Suman los lados y luego expresan, cada una nos dice de las diagonales están en centímetros, hallar la medida del ángulo externo. Hallan la medida del ángulo interno y de ahí pueden sacar el externo, 180 menos el interno. En esta parte de acá, en la número 4, nosotros tenemos ángulos externos. Todos estos ángulos son externos. Se suma, la suma de la medida de los ángulos externos es 360 grados y de ahí les va a hallar el valor de x. Las a se van, las b se van y les va a quedar un número en función de x. Y la número 5 nos dice, se tiene dos polígonos regulares cuyo número de diagonales difieren en 19. Hay una fórmula para el número de diagonales, n por n menos 3, ¿no? Y de ahí ustedes trabajan, ¿no? Sus ángulos externos están en relación de 5 a 6. El número de diagonales y la medida de los ángulos externos, n de d sobre la suma de los ángulos externos, ¿no? Ponen es igual a 5 sobre 6, luego haya la diferencia de los lados de los polígonos. Entonces, eso viene a ser todo lo que corresponde. Miren, estos son puro aplicaciones de fórmula. ¿Bien? Y chicos, espero que lo hayan entendido así, ¿no? Porque es lo que uno tiene que ver, no cada uno de ellos. Por favor, lo que se requiere es que ustedes cumplan con su tarea porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque si no, imagínense qué nota ustedes van a tener, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver y de ahí tenemos que tratar de hacer, ¿no? Voy a dejar de compartir esto y voy a dejar. Bueno, es todo, chicos. Espero que se porten bien, cuídense mucho y no salgan de casa, ¿no? Hasta la próxima.